¿Qué tal, gente? Soy Juan de Noción Financiera. Bueno, el día de hoy quería hacer un video corto, no tan extenso, pero hablando un poco de lo que tiene que ver con SpaceX. SpaceX, que sabemos que tuvo su IPO hace poco tiempo, que es una empresa que salió a cotizar en bolsa hace muy poco, con mucha expectativa realmente. Todo el mercado hablaba de esto, significaba quizá un evento histórico para el mercado. Empezó con mucha euforia, pero se terminó pinchando. Y bueno, esto vamos a analizar un poco a nivel de psicología de mercado, a nivel de qué estuvo pasando, y a nivel acción, a nivel fundamental, qué es lo que se espera y demás. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible para que podamos cubrir todos los flancos y después de última, si les interesa seguir profundizando este tema, puedo seguir investigando, trayéndoles más fuentes de información y un poco descubriendo más detalles de esta empresa para poder analizar este tipo de inversiones, sobre todo a largo plazo, ¿no? Como analizamos acá. Porque estas no son inversiones en general para el corto plazo. Podría ser, pero tienen más un dejo de apuesta si lo hacemos en el corto plazo, porque nadie sabe qué va a pasar. Sobre todo en esta empresa en la que no es fácil eh, estimar el valor del negocio, porque hay muchos factores que entran en cuenta y no es una empresa tradicional, no es que haga algo que hay otros competidores ya asentados en el mercado, no, esto es distinto a todo lo que se conoce, por eso es que es tan difícil. Pero bueno, basándonos primero en el precio de la acción, un poco haciendo un repaso breve de la historia, acá marqué con una línea lo que viene a ser el valor inicial de la IPO, que es la oferta pública inicial cuando una empresa sale a cotizar en bolsa. Esto fue en los 135, pero vos me podrás decir, ok, pero esto, la vela inicial está acá, cuando dice Open en 150, no fue en 135. No, el tema es que abrió con un gap al alza esto. Es decir, en su primer día en cotización abrió con un gap de aproximadamente 11%. ¿Qué hizo después? Bueno, desde mínimo subió 51% hasta los 201,80. Es decir, subió bastante. Y a partir de ahí empezó un poco lo que era el desplome de una IPO exageradísima, que ya se sabía un poco que, digamos, el valor en el que cotizaba y su capitalización de mercado era absurda en comparación a lo que valía la empresa, porque hay una expectativa enorme de lo que puede hacer y sobre todo hay que ser sinceros también. Elon Musk es la persona que más foguea este proyecto. ¿Por qué? Y porque principalmente es una persona que suele cumplir con todo lo que se promete. Ha tenido numerosas empresas, le ha ido muy bien. Entonces es como que también eso se tiene en cuenta a la hora de analizar una empresa, que sea de Elon Musk, de un empresario que sabe bien cómo manejarse eh, y demás. Entonces, bueno, tenemos $200 aproximadamente. Y bueno, esto siguió cayendo, llegó a tocar su valor del IPO y siguió cayendo más incluso, porque hay mucha gente que decía, ok, esto está muy caro, entonces cuando corrija voy a esperar a por lo menos que baje al mínimo de que empezó a cotizar los 150. Es verdad que ahí tuvo un pequeño rebote y a partir de ahí siguió cayendo. Y hay otro grupo de personas que decían, ok, voy a empezar a acumular cuando llegue el valor de la IPO. Pero aún así, lo que pasa es que la empresa empezó a cotizar en un valor muy alto. Entonces, esas expectativas tan altas cuando se pinchan, porque la euforia suele durar poco, entonces se pincha eso y esto va para abajo. Y es lo que pasó. 135 para abajo. Siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando. Hasta este día, hoy tocó mínimos. Estoy grabando esto el 27 de julio, lunes, así que este lunes tocó el mínimo de 108,66. Ese es el mínimo que llegó a tocar. Entonces acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta empresa en el largo plazo? ¿Puede ser una buena inversión? ¿Es un negocio que promete? ¿Es demasiado ambicioso?
no es tanto como lo que se espera si triunfa. Hay un montón de preguntas respecto a armar posiciones acá. A mí sí me parece que es un proyecto muy interesante. Vamos a dejar esto así. Es un proyecto que promete mucho. Si lo vemos, acá tenemos gráfico diario, pero como es tan reciente, no tenemos indicadores de nada ni de momentum. eh, Vamos a experimentar gran volatilidad, ¿no? Pero lo que yo veo es lo siguiente. Teníamos el precio en que empezó a cotizar con Gap carísimo, claramente, su máximo histórico carísimo. Ahora estamos, ya estamos por abajo del IPO y estamos llegando a unas zonas en las que tenemos los fair values. ¿Qué viene a ser esto? Un poco los precios justos de la empresa, en la que muchos analistas y muchos institucionales consideran que, digamos, que el precio tiene que estar, y sobre todo valores de adquisición de institucionales, ¿no? Entonces, yo esto lo considero en una zona de entre los 100 y los 60, en realidad no sé por qué puse 70 acá, pero vamos a dejarlo así por ahora. De hecho lo puedo bajar, mira, ahí está, entre los 100 y los 60 más o menos, me parece que son buenos precios para empezar a armar posiciones acá en esta empresa. No la veo rebotando desde donde está, pero tampoco veo mal ya estar bastante abajo del IPO. Da un poco más de expectativa de que esto podría llegar a rebotar. Un dato importante también, dato importante, muy importante, el primer balance de la empresa. Si lo vemos, acá te muestra un poco, el 4 de agosto va a ser, es decir, el martes que viene, en el cual van a contarte cuánto ganaron hasta el periodo del 26 de junio, es decir, no demasiados días tampoco. Su estimación es que pierda dinero, obviamente, digamos que, perdón, que el beneficio por acción sea negativo y que sus ingresos sean de 6.88 billion porque ya viene teniendo un profit con, sobre todo con Starlink, que es algo que le hace ganar dinero y después hay otras promesas un poco más ambiciosas si se quiere. Entonces si nosotros lo vemos acá, bueno, tenemos esa estimación. No va a haber mucha información porque esto es muy reciente, obviamente, así que tampoco tiene mucho sentido. De hecho, están como las estimaciones desde los próximos quarter, pero estas estimaciones se actualizan una vez que se presenta el balance inicial. Así que bueno, volvemos al gráfico y creo que acá hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Cuando uno quiere invertir en algo así de largo plazo, hay que preguntarse un par de cosas. Entre esas cosas está, por ejemplo, cómo está la industria aeroespacial. Por eso nos vamos a ir acá. Acá tenemos algunas empresas que cotizan en el Nasdaq y que están en el sector de aeroespacial y defensa. Como pueden ver, hoy lunes abrió todo al alza, si bien venía todo un poco relegado, pero podemos analizar algunas acciones más o menos eh, para ver cómo viene el sector. Digo porque no tiene que ver, digamos, 100% el sector, porque esto es algo distinto. Lo que hace SpaceX, por ejemplo, a lo que hace RTX, pero nos da una referencia también. El sector influye de cierta manera en cómo le va. En el caso de RTX, como vemos, bueno, esta empresa gana plata, no es como otras que vamos a ver ahora que no ganan. Entonces ya no es una promesa, esto es algo que ya está, es algo sobre todo una empresa que se basa mucho en defensa y colabora mucho con Estados Unidos, tiene muchos contratos ahí de largo plazo, la hace una empresa sólida. Pero si vemos, por ejemplo, vamos a ver una de acá, Lockheed Martin, también otra empresa, características similares, la vemos también alcista, no exageradamente alcista, pero alcista al fin. Vamos a ver una, por ejemplo, ASTS, Space Mobile. Esta es una empresa que es también un poco una promesa. Y fíjense que los balances son todos malos. Todos, el beneficio es perder dinero, pierden dinero, pierden dinero. ¿Por qué? Porque básicamente están reinvirtiendo las ganancias y
desarrollando su modelo de negocio de manera inicial, por eso es una promesa tan grande. Pero lo que vemos es que subió mucho por expectativa y ahora viene cayendo. Entonces está un poco de capa caída también. Y así tenemos un montón. Vamos a ver alguna más, quizá. Eh, por ejemplo, podríamos ver. Acá estoy en el S&P 500, perdón, que también no está mal verlo así, pero vamos a ver las que están en el Nasdaq, que son un poquito más ambiciosas, si se quiere, eh, más de riesgo, pero que pueden generar más retorno, ¿no? Rocket Lab, lo mismo, fíjense que es un gráfico parecido al de ASTS, subiendo fuerte y ahora una gran corrección. Entonces, esto también ha traído un poco por lo que pasa con SpaceX, ¿no? Que sale a cotizar por esta zona y tira un poco el sector abajo, es la realidad. Aunque, como ven acá, SpaceX es la única negativa en el Nasdaq en este sector. Y podemos ver alguna más, quizás Honeywell. Vamos a ver Honeywell. También recientemente saliendo a bolsa. Tenemos su IPO acá en junio 2026 y está ahí en precios de cuando salió. Nada que decir por el momento, pero esto sí se ve, que ya tuvo un balance y que si vemos este, creo que lo pasó, cuando está en gris me parece que lo pasó, pero igual informaron que ganó más de lo que se esperaba en teoría. Bueno, no sé cómo será, pero es como que informaron sobre el segundo cuarto. Y acá tenemos balance del 5 de agosto, creo que es el mismo día de SpaceX, si no me equivoco. Están estimando 4.61 billion y un beneficio por acción de 2.11, es decir, gana dinero. Entonces, si vemos SpaceX, 5 de agosto también, 4 de agosto, un día anterior. Ok, esa va a ser una semana interesante para el corto mediano plazo de SpaceX. Pero vamos a volver a esta empresa, que es lo que nos interesa más allá del sector, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá en Finviz datos de la empresa, tenemos, por ejemplo, cosas interesantes para ver. Como por ejemplo, algunas cositas. RCI. RCI tocando la sobreventa. Eso es un factor que puede indicar quizá una disminución de la tendencia bajista, un agotamiento bastante interesante también. Después, el ownership de adentro de la empresa, 95.13%. ¿Qué significa esto? Que los propietarios, la mayoría son accionistas de adentro de la empresa. Y si vos trabajás en ese negocio desde adentro y lo conoces bien a detalle y aún así mantenés las acciones, eso es una buena señal porque significa que eh, vos al tener tus propias acciones le tenés fe de que esto va a dar buenas ganancias. Si vos supieras que tu negocio es malo o muy riesgoso o que no tiene mucho futuro, te desharías de las acciones. Entonces, bueno, por eso este 95% es positivo. Después esto es una especie de recomendación media de analistas que también yo lo suelo observar porque te da un panorama más o menos de cómo está. Uno es compra prácticamente seguro y el 5 es venta segura, según estos analistas, ¿no? Obviamente. Y después está el target price, que el target price viene a ser el promedio del precio que los analistas le ponen a el valor que debería estar la empresa. Lo vemos más arriba, pero bueno, esto es variable. Esto también es de largo plazo, no es solamente de corto. Pero si nos vamos al detalle de estos valores, acá podemos ver que hay 37 analistas en total que se tienen en cuenta y tenemos el mayor valor a $800, dice que tendría que estar, es una locura realmente, 604%, y el menor valor dice un precio de 115, que sería un 1% más de lo que está ahora. Ahora vimos que cerró en 113.5, así que en base a lo que estos 37 analistas indican, que en general estos datos se sacan de informes de analistas institucionales, así que
si bien no hay que agarrarse a eso como la verdad absoluta, porque nadie la sabe, es la realidad, está bueno ver eso, que son precios que ya el precio está por debajo del target mínimo de esos 37 analistas. Entonces, por lo tanto, ya tendría sentido, sin ser una recomendación de compra ni mucho menos, para nada, eh, empezar a considerar armar una posición en caso de que uno piense que el sector aeroespacial pueda levantar. Ahora vamos a ver un poco esa parte del sector, cuál es el roadmap de SpaceX y demás, porque eso también es importante para ver si una apuesta o no. Es una apuesta más de largo plazo y nadie te garantiza ganar mañana con esto. Sobre todo porque es algo que no se hizo nunca en el mundo. Es lo mismo que la inteligencia artificial, creo yo, que se empezó a investigar en los años 70, en los años 80, pero la tecnología no estaba para hacer lo que hoy se está viendo. Entonces estuvo estancado durante mucho tiempo hasta que se reanudó, se utilizaron las placas gráficas fuertemente y los semiconductores mucho más potentes, mucha más energía más eficiente. Eso hizo que se pueda avanzar en la inteligencia artificial. Bueno, esto hay que pensarlo como estaremos en los 70-80 de la inteligencia artificial y esto recién va a levantar muchos años después. Bueno, hay muchísimos argumentos para responder esa pregunta y se podría debatir horas sobre eso, pero no es la idea de este video, es hacerla más corto. Así que es importante tenerlo en cuenta igual por un lado, porque es también pensar dónde uno va a encontrar el próximo ganador de la década. Es así. Década 2020-2030 o 2030-2040. Uno como inversor, ¿dónde va a poner su capital? Bueno, estamos analizando si vale la pena apostar por empresas que tengan esta narrativa. Bueno, otra de las cosas que también quería mostrar que son interesantes, acá tenemos una página que se llama forgeglobal.com que muestra un poco esto que tiene que ver con antes de, serían las negociaciones pre-IPO, pre-IPO. ¿Qué quiere decir esto? Como saben, esta empresa salió a cotizar hace poco, pero no es que Elon Musk creó la empresa ahora cuando sacó las acciones a cotizar. Esta empresa es del año 2002. Es decir, es una empresa muy antigua que eh, tampoco se la fogueó demasiado. A ver, Elon Musk la fundó en 2002. Se hicieron ciertas pruebas de ir al espacio, que era una de las obsesiones de él y cosas que quería hacer. Entonces fue haciendo diferentes proyectos hasta que eh, en un momento, ya con más capital y mucho más maduro como empresario, y también la tecnología que acompañaba, dijo, ok, vamos a empezar a darle más relevancia a este proyecto y a empezar a avanzar. Entonces ahí es donde se empezó a avanzar con SpaceX con mucho más capital, entraron más inversores, se pidió más capital y después, ahora este año salió a bolsa, que es también otra fuente de financiamiento en el mercado secundario. Pero como vemos este gráfico, que lo que muestra básicamente es la evaluación de la empresa en capitalización de mercado, ¿no? Pueden ver que hay un salto gigante desde, por ejemplo, si tomamos acá esta transacción en 2023, a partir de ahí esto creció, como ven, exponencialmente. Eso muestra un poco el hype de la empresa. Y esto no tiene que ver con precio de acciones. Es importante también eh, aclararlo, porque ahora vamos a ver algunas eh, series y qué significa esto, ¿no? Muy por arriba. Si quieren lo podemos analizar y podemos, déjenme en los comentarios si quieren ver una estimación de un precio promedio en base de un análisis insider de la empresa. Y podemos buscar información dando vueltas a ver si podemos dilucidar un precio justo, real y un poco más tangible de cuánto debería estar la acción. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá vemos que en 2002 se emitieron series A de acciones por 60.4 millones, es decir, esto es lo que se juntó y esto que dice Post Money Valuation
viene a ser cuál es la capitalización de la empresa después, es decir, cuánto vale la empresa en total después de que se emitieron esas acciones. Entonces, como se ve, después de que se emitieron estas acciones que tuvieron un precio de $1 por acción, eh, la empresa pasó a valer 121.24 millones, es decir, poco para la época, pero estamos hablando de 2002. Esta era una empresa nueva, incipiente. Piensen que en el 2002 no se hablaba como se habla ahora de ir al espacio y que está la tecnología y la inteligencia artificial y la computación cuántica que van a acelerar procesos tecnológicos que llevarían muchos más años en otros contextos. Ahora no funciona así. Bueno, entonces se emitieron diferentes series A, B, C y las acciones, obviamente como el negocio crecía, fueron valiendo más y por ende la empresa también terminó teniendo un market cap mucho más alto cada vez que se emitían acciones. ¿Por qué? Porque su capitalización bursátil fue creciendo a medida que se hacían avances. Entonces vemos que hay muchas impresiones de acciones, hasta series N tienen lo último acciones por $270, eh, emitieron este capital y la empresa pasaba a valer 46.21 billion. 270 igualmente no viene a ser el precio de las acciones que ahora vemos de SpaceX, pero sí pueden ser una aproximación de lo que se negociaba digamos, en el mercado primario, por decirlo así, en ese momento, entre un grupo reducido de accionistas. No todos podían acceder a esto. Después, por ejemplo, en 2021, algo interesante, una ronda uno de Private Equity. Private Equity es solamente para un grupo específico que son fondos de inversión, hedge funds y demás, que buscan adquirir estas empresas. No cualquiera puede acceder, hay una regulación muy específica y suele entrar mucho más capital. Fíjense que acá la empresa pasó de 46 billion a 74. Es decir, no te digo que duplicó su valor, pero estuvo cerca. Es muy interesante esto porque es previo a cotizar en bolsa. Esto no te lo muestra casi nadie. Eh, entonces acá, bueno, tenemos diferentes transacciones en el mercado secundario y demás. Acá vemos también un tender offer, viene a ser otro tipo de negociación. Y tenemos un corporate round antes de salir a bolsa. Y acá vemos que se incrementa exponencialmente, ¿no? De 2023 a 2024, más del doble de su valor. Precio por acción 1850, 4200, 5200 acá. Y ya en el último financiamiento pre-IPO, esto valía 1.25 trillion. Y acá me quiero detener un poco porque esto es interesante. Esto es lo que valía la empresa antes de salir a bolsa y al terminar su ronda de financiamiento final este año, en marzo. La empresa salió a cotizar en junio y en marzo tuvo este precio por acción. Con este post-money valuation que es la capitalización. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos ahora, vamos a SpaceX en la actualidad, venimos acá, vemos los números bursátiles y vemos que su capitalización es 1.5 billion, en realidad 1500 billion, que esto no está convertido, viene a ser 1.5 trillion en inglés. Y vemos que el último financiamiento pre-IPO fue 1.25 trillion. Yo creo que si bien no se puede estimar un precio justo, sí se podría tomar como consideración el market cap previo a que esto salga a cotizar. Entonces, está bien, este corporate run puede haber sido muy optimista, teniendo en cuenta que eh, la empresa iba a salir a cotizar en bolsa y demás. No digo que sea un piso, pero sí que es un valor de referencia a decir, ok, yo considero que la capitalización bursátil de SpaceX puede tener un retroceso a los 1.25 trillion. Es decir, todavía le queda margen. Esto debería estar en 1250 billion si está convertido. Y entonces, eso lo que significaría es que vamos a tener un valor de referencia.
pre-IPO. Y eso es muy interesante porque es una manera también de tener una referencia. Ahora estamos muy en el aire, valga la redundancia, porque es una empresa de cohetes, pero digamos que de vuelos va. Pero bueno, se entiende la referencia, digamos. No tenemos un suelo sólido para entender cuál es el precio justo al que vamos a pagar. Por eso no hay que hacer una única compra y entender que ya está, ¿no? Porque nadie sabe cuándo va a ser el piso. Pero hay argumentos que nos permiten entender cuándo comienzan a ser zonas atractivas. Entonces, bueno, este 1.25 se podría dar, creo yo, aproximadamente por debajo de los $100, entre los 100 y los 90. Habría que hacer el cálculo, realmente no. eh, Tendría que buscar cuántas acciones hay emitidas y es una cuenta no es tan complicada, pero bueno, nada, no viene al caso en este video. Es para hacer el seguimiento del market cap y cuando baje a los 1250 o 1.25 trillón, ya serían zonas atractivas. Y por último, para terminar con este video, que no quiero hacerlo muy largo, es una especie de video en vivo grabado, pero contando un poco estas cuestiones interesantes. Es un poco lo que va a hacer SpaceX. Acá hay una noticia que es de hoy justamente, eh, que dice, la Starship de SpaceX completa su mejor vuelo hasta la fecha y nos pone un pasito más cerca de la Luna y Marte, que es un poco lo que busca SpaceX. Perdón por la publicidad que sale a los costados, pero es un portal de noticias. Eh, entonces tenemos, hubieron retrasos porque decían que se iba a lanzar y no se lanzó, no sé qué. Al final sí, se lanzó y salió todo perfecto. Entonces dice, un acontecimiento importante en el desarrollo del cohete y el que se pretende llevar a los astronautas a la Luna y en un futuro a Marte. Bueno, esto también es digno de analizar, ¿no? Que haya salido bien no significa nada porque siguen haciendo muchas pruebas. Ni siquiera se buscó llevarlos a la Luna. Imagínense a Marte, en donde nunca se llegó, no se llevó una persona humana a Marte. Entonces representa un riesgo, si se quiere. Por lo tanto, esto es algo muy ambicioso, pero si sale bien, imagínense, puede ser, como dice Elon Musk, la empresa de mayor capitalización del mundo. No sería algo alocado si se concreta esto, pero hay que aclarar si se concreta. Es algo muy ambicioso. Entonces dice, SpaceX también persigue el objetivo de tener un sistema de lanzamiento reutilizable. Para la NASA es un avance de gran importancia de cara a las futuras misiones de Artemis, que depende prácticamente de Starship. Es el vuelo número 13 que registró retrasos por fallos en el motor y las condiciones meteorológicas adversas. Acá un poco el video, no vale la pena, igual. eh, Habla un poco de cómo están compuestos los motores y un poco de cómo se combina con Starlink V3 en este caso, que es una de las escaladas de Starlink para proveer un poco de internet y comunicación en el espacio, básicamente. Eso es muy interesante también. Creo que es el caballito de batalla actual. Porque, ¿qué es lo que pasa con SpaceX? Eh, Desde 2002 hasta el 2020, ¿qué venía haciendo? Venía haciendo pruebas de cohetes cuando había capital, buscando financiamiento externo y lanzando cohetes, viendo cómo funciona, para que entendamos un poco el negocio, ¿no? Y qué es lo que se promete. Eso se venía haciendo hasta, o sea, 2020 y se sigue haciendo. Pero hasta 2020 era solo eso. A partir del 2020 aparece Starlink con esta comunicación satelital eh, mucho más avanzada en el que uno puede tener internet en cualquier parte del mundo e incluso hacerlo extraplanetario. Esto se sigue intentando escalar. Esto desde 2020 hasta la actualidad y se sigue. Ahora está con Starlink V3, que es la última versión. Y todavía se sigue invirtiendo mucho dinero en eso. Eso ya genera un revenue. Es lo que tiene la empresa que le da ganancias y también le sirve para un financiamiento. Por ende, Starlink en su negocio le genera cierto profit. También le genera profit todas las emisiones de acciones y las
las ofertas que fue haciendo pre-IPO, que vimos acá, ya repasamos, y ahora tiene la salida a bolsa, que también es un financiamiento interesante siempre y cuando sea positivo, ¿no? Es decir, esto viene cayendo, pero no va a ser así eternamente, hay que ver dónde encuentre piso y demás, pero es una forma de financiarse. Después, a partir de 2025, se empezó a usar fuerte lo que es Starship, que recién lo vimos. Estos vuelos de bajo costo a la Luna y a Marte en el futuro. Así que eso de 2025 a 2030 se espera que hayan avances considerables. Por ende, estos años debería, si todo sigue bien y la empresa quiere seguir ganando dinero y quiere que sus acciones se revaloricen, que esto siga avanzando. Es un proyecto fundamental. Después, lo que también va a buscar, eh, tengo marcado como un roadmap de 2028 a 2035. Lo que va a pasar es, bueno, buscar un transporte espacial masivo, más cantidad de personas, no solamente astronautas, no de manera ocasional, sino pueden ser personas comunes como nosotros, viajando a la Luna, viajando a Marte y demás, vuelos extraplanetarios más frecuentes. Y después, bueno, ya para la próxima década ya eh, intentar tener una economía marciana y logística, llevando y trayendo personas de manera mucho más regular. Obviamente esto, sabemos que llevar una persona al espacio y que salga mal es gravísimo porque implica la muerte de una persona o de un grupo de personas. Y imagínense a nivel bursátil lo que puede pasar a nivel precio de la acción. Ya hemos visto otros cohetes de Elon Musk que han explotado en el aire, no todos salieron bien, y eso significa obviamente un riesgo gigante para los accionistas, porque si bien está todo calculado, hay muchas variables a considerar, y por más que los ingenieros intenten predecir todas esas variables, a veces hay una de más que se salió del lugar y el cohete explotó, y eso hace que las acciones se desplomen. Eso puede pasar eventualmente, porque van a haber muchos más vuelos, muchas más pruebas. Por ende, no hay que apurarse a comprar. Las etapas son muy experimentales. Es un proyecto ambicioso, de alto riesgo. Aún así, yo creo que el sector aeroespacial, la década próxima puede ser un gran negocio y es a lo que van a apuntar muchas empresas. Creo que SpaceX tiene lo que se necesitaría para poder triunfar y quedarse con gran parte de ese mercado. También creo que la revalorización puede ser inmensa si uno elige invertir desde ahora a una vista de 10 y 15 años, pero considerando que eh, esto no va a empezar a subir mañana, esto no es una empresa de inteligencia artificial que ya está con un mercado validado y que puede empezar a generar un revenue instantáneo prácticamente. Esto es una apuesta más a futuro, pero las grandes construcciones de capital se hacen con apuestas a futuro y esperando un pesimismo generalizado para comprar, como está pasando ahora en SpaceX. Yo creo que hay un pesimismo demasiado exagerado, aunque puede seguir cayendo, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo considero este cuadradito que le podemos dar seguimiento después en otros videos. Déjenme un comentario si quieren que siga analizando esta empresa con gusto. Puedo seguir investigando de un montón de factores. Así que eso por ahora. Más o menos les di un pantallazo general. Eh, Podemos repasar cualquiera de las cosas que se hablaron en otro video más a profundidad. Yo encantado porque esta empresa me parece muy interesante. Me parece que es algo que hay que verlo en el mercado. Hay que ver qué plantea. Hay que ver a veces el mercado te habla un poco de eso, de las oportunidades de inversión. Las oportunidades no, a veces se ven solamente cuando ya pasaron. Mirá qué bueno que era invertir en Bitcoin en 2010, mirá lo bueno que era invertir en Nvidia en 2015, pero nadie está analizando esas oportunidades para decir en 10 años, qué bueno que invertí en tal empresa y en 10 años se revalorizó un 10.000%, por ejemplo.
Obviamente hay que tener eh, ese ojo, ese análisis, esa mentalidad para comprar cuando nadie quiere comprar. Es así, como Bitcoin cuando era una moneda inútil prácticamente o usada en lugares turbios como la Deep Web y demás. Pero bueno, ese es tema de otro video, lo podemos también ver. Pero bueno, si les gustó esta información, les pareció útil, algo de esto les sirvió, lo que sea, aunque sea una parte mínima, los invito a dejarme un like, a suscribirse si quieren y a pedirme lo que necesiten porque yo voy a estar subiendo más contenido a este canal de investigación en general de este tipo de cuestiones y de ver un poco análisis técnico, análisis fundamental, un poco de información general, de noticias también, que sean interesantes. Así que bueno, gente, espero que estén bien, que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, chau chau.